Hola, feliz lunes, feliz semana. Como cada lunes aproximadamente a estas horas, y anuncio el lunes pasado que quizás aparecería un poco más tarde, me gusta aparecer por este medio para compartir inteligencia emocional aplicada con todos vosotros. Ahora son las 6:42 y para mí es una hora maravillosa. Bueno, se trata de que estos directos procuro en pocos minutos lanzar un mensaje para que cada uno pueda interpretar desde sus creencias, desde sus pulsiones, qué es lo que le llega y qué es lo que no, ¿verdad? Disculpa. Bueno, el caso es que hoy quiero hablar del ghosting, el fantasma de uno mismo. Ghosting es una práctica que se está instalando en nuestra sociedad de una manera, yo diría que peligrosa, porque no se tiene en cuenta al otro, ¿verdad? Pero en realidad lo que no se tiene en cuenta es a uno mismo. Es decir, siempre ofrecemos a los demás lo que tenemos dentro. Cuando una persona desaparece de nuestra vida sin dar ningún tipo de explicación, está emitiendo rechazo y desprecio. Ese rechazo, ese desprecio está dentro de esa persona. Lo que no siente por sí mismo no lo puede sentir por el otro. Por lo tanto, el ghosting, la primera característica que le percibimos es una dificultad enorme de empatía. No hay capacidad de empatía con el otro, como si no nos importara el otro. Y el otro nos importa, aunque no lo reconozcamos desde el ego, aunque no seamos suficientemente maduros para reconocerlo, porque somos seres eminentemente sociales, los seres humanos. Y el hecho de dejar sin resolver emocionalmente y sin solucionar mentalmente situaciones, relaciones que hemos tenido, ¿no?, resulta que genera vacío existencial. Y eso le ocurre a las personas que hacen ghosting, aunque aún no tengan conciencia, pero ya lo encontrarán. La vida ya les recordará, les traerá aquellas situaciones en que no han sido empáticos con los demás, no ha habido ningún tipo de generosidad, no ha habido ningún tipo de gratitud en una relación que la quieren hacer pasar como si no hubiera existido. Mira, todos hemos tenido relaciones que no nos han gustado, que no han tenido una buena relación, no ha habido un buen tiempo y a veces tampoco ha habido una buena salida. Pero eso queda por sanar. Y conforme vamos madurando, vamos sanando esas heridas. Pero las personas que no maduran, que se instalan en su ego y que quieren seguir teniendo razón y que quieren seguir despreciando, no se dan cuenta que se autogeneran su vacío existencial, esa soledad impregnada que nos hablaba Claudio Naranjo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es una respuesta? Una respuesta es una manera de ofrecer aquello que sentimos ante la situación creada. Eso es una respuesta. A diferencia de una reacción, que sería desde nuestro ego, utilizamos esos automatismos, por ejemplo, el ghosting. Ghosting es un automatismo del ego que envía rechazo y desprecio. Lo voy a repetir varias veces porque quiero que seamos conscientes del daño que hacemos al otro y sobre todo en la medida que el otro permite aún más ese daño porque ha habido apego, porque no entiende o por lo que sea, resulta que estamos haciendo muchísimo daño a una persona. Cuando el ghosting en realidad lo que hay que hacer es indiferencia e ignorancia, como si aquí no ha pasado nada y yo no pinto nada y yo no tengo ninguna responsabilidad. Y claro que tenemos responsabilidades, tenemos también responsabilidades sociales, ¿verdad? Y responsabilidad con el trato a uno mismo y a los demás. Por lo tanto, ¿a quién se ofrece la respuesta al ghosting? En realidad se lo ofrece uno a sí mismo. Es decir, yo huyo, yo me largo, no doy ningún tipo de explicación porque no me siento preparado emocionalmente, porque no me siento preparado para que el otro me debata mi opinión o mi decisión, porque no me siento preparado para que me hagan ver lo que estoy haciendo, porque tengo un nulo sentido de la responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, hay inmadurez increíble, infantilismo diría yo, ¿no? Por lo tanto, que tengamos claro que eso que ofrezco es eso que hay. No puedo ofrecer si no lo hay. Y si lo que hay es desprecio y rechazo, lo que envío a los demás es desprecio y rechazo. Y el ghosting, pues es un fantasma, ¿no? Pero es un fantasma de uno mismo. Repito, es muy importante que lo entendamos. Aquello que aportamos a los demás es lo que tenemos dentro, sea lo que sea. Por lo tanto, dejadme que os explique qué duele del ghosting, porque en realidad lo que duele del ghosting es ese desprecio que alberga, que supone que uno
tendrá que resolver a solas, no podrá resolver afrontando con el otro. Fijaros, nosotros en crecimiento siempre nos confrontamos con nosotros mismos, que es lo que hacen mis alumnos conmigo en clase, y luego afrontan las situaciones desde una perspectiva diferente, desde el amor y no desde el miedo. El ghosting nace en el miedo, en un miedo tremendo a ser juzgado, a que me ofrezcan respuesta, a que me digan que no, a que haya rechazo, y por lo tanto emite rechazo antes de percibir un rechazo que se lo ha interpretado, que se lo ha inventado. No existe ese rechazo. A la otra persona le puede o no le puede gustar y reaccionará o dará respuesta desde su nivel de conciencia. Pero, lo digo siempre, que alguien me insulte y veréis cómo transformo ese insulto en un abrazo, en un beso en la frente. ¿Por qué? Porque ese dolor del insulto está en el otro, no está en mí. Por lo tanto, muy claro, ¿quién tiene ese dolor? ¿Quién tiene ese vacío? El que hace ghosting. También duele mucho del ghosting la necesidad de soñar despierto, genera esa necesidad de soñar despierto buscando respuestas. Porque, claro, con que no me ofrecen una respuesta, para que haya coherencia en mí, para que yo rellene el vacío que me ha generado el ghosting, necesito imaginar, ¿no? Necesito soñar despierto. Y eso marea mucho, eso duele mucho, porque es como darle al ego toda la herramienta, toda la situación para que él especule. Porque claro, el soñar es especular, y el ego es especialmente especulativo, es mental, es elucubrativo, ¿verdad? También duele mucho el guste reconocer como que un pasado no ha existido. Y eso a quien emite el ghosting le va a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque esa persona ha formado parte de nuestra vida, ha formado parte de nuestro pasado. Nos guste ahora o no. Pero si no reconocemos que forma parte del pasado, resulta que ahí se está generando un espacio sin sentido que nos va a salir y nos va a salir hasta que un día aprendamos a resolver nuestras heridas. Yo lo digo siempre, en este apartamento donde vivo, es como un museo de historia mío, ¿verdad? De mi propio diálogo interno, porque además coloco las fotos que me favorezcan en mi diálogo interno, porque todo tiene una coherencia. Y hay muchas personas en esas fotos que ya no están en mi vida y no estarán. Y yo guardo gratitud por ese pasado, porque fue aprendizaje, fue crecimiento, fue independientemente de cómo finalizase, de lo que ocurriese. ¿Qué más da? Es como lo digo siempre de mis padres, ¿no? Independientemente de la relación con los padres, gratitud, porque me han ofrecido la vida. Sin ellos yo no existiría, ¿de acuerdo? Y también nos duele mucho gusto, un silencio al cual la mayoría de seres humanos occidentales no estamos acostumbrados, y nos genera esa inseguridad de que al no haber respuesta, al haber silencio, no sabemos tratar el silencio porque es el encuentro con uno mismo, entonces empezamos a culparnos. Las personas que reciben ghosting entran en culpa. La culpa se proyecta en la parte ancha de la espalda, a la altura de los omóplatos, tirando hacia el cuello, hacia la parte posterior de las cervicales, y ahí se junta lo que sería culpa y responsabilidad, se junta mayormente la mayoría de las personas en culpa, ¿verdad? Y eso genera un peso, una mochila emocional extraordinaria. Duelo del ghosting, también tener que empezar un duelo sin haber un punto de inicio. ¿Cuándo es el día del inicio? ¿El día del primer silencio o una semana después que ha habido silencio, que ha habido fantasma, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros cómo el ghosting hace muchísimo daño, pero también hace muchísimo daño a quien lo emite. No solamente al receptor, sino también a quien lo emite. Hay dos maneras, ya para acabar, de resolver emocionalmente las situaciones. Una es afrontando la situación con el otro, y la segunda es afrontando la situación sin el otro. Por lo tanto, el ghosting nos obliga, nos dirige directamente a afrontar la situación sin el otro, por lo tanto, ofreciéndonos respuestas. Y es así que es muy importante que sepamos que sí, podemos vivir sin respuestas. Que tengáis muy buena semana, lo deseo de corazón. Hasta el lunes próximo.